Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañen 24 minutos en la historia, tenerlo nuevamente aquí en este recorrido por la historia. Nosotros nos divertimos muchísimo y ya os lo he dicho muchas veces, creo que es tan entretenido la parte previa de cuando estamos haciendo, ponernos de acuerdo para el programa, que el programa. La subasta. Ahí vamos, la subasta y bueno. Así que nos da mucho gusto. Espero que usted también se entretenga mucho con este programa, que le ayude a recorrer la historia junto con nosotros, a encontrarle nuevos ángulos. Y bueno, ya veremos qué nos va deparando. Algunas cosas sabemos, otras no. Lo que sí es que le digo es que las que no sabemos no las inventamos. Ahí se las dejamos para, pues tampoco para decirle que somos expertos. Pues, si usted ve que de repente algún dato no es el indicado, no es el correcto, oiga, escríbanos. Aquí está nuestro número de WhatsApp. Escríbanos y con todo gusto rectificamos. Estamos muy lejos de creer que somos un grupo de expertos. Somos un grupo de gente que nos gusta la historia, que nos gusta estar con los amigos, que nos gusta platicar la historia y recorrerla juntos. Así que bienvenidos a este camino que hacemos todos los días con usted. Querida Ana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. No está tan bien. Bueno, no estoy tan Tiene bien. un dolor de cabeza que no la deja, ¿no? Ya se tomó todas las pastillas del mundo, pero bueno. Pero Los aquí estamos. mexicanos decimos bien así, nos acaban de atropellar al perro, corrido del trabajo, nos llovió nomás a nosotros el día que tendimos la ropa así, pero estamos bien. Eso es cierto, sí. Exacto. Eso es cierto. Pau, ¿cómo estás? Muy bien. Ella no sí, está sí, bien. sí me siento bien. Ella está muy bien. Qué bueno, Pau. Me da mucho gusto. Disfrutamos mucho que nos acompañes en estos programas. Querido Álvaro, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy contento de acabar esta semana a tambor batiente. A tambor batiente. Tenemos evento mañana, pero a ver si Bueno, es que si yo logro también, meter la publicidad. yo también al tengo final. que, a ver, le voy a confesar aquí, le voy a hacer algunas confesiones. Ya nos estamos poniendo íntimos. Ya nos estamos poniendo íntimos. Bueno, Estos programas, yo le voy a confesar, los grabamos generalmente los sábados en esta hermosa biblioteca que nos prestan. Y Álvaro siempre viene crudo. No, desvelado. Hoy Bueno, sí, pero o- normalmente vengo desvelado y la semana pasada sí pedí una disculpa porque tenía un terrible dolor de muelas. ya van Pero- 2 veces que vienes con dolor de muelas. Hay que atender No, eso. ya. Ya. Ya Muy bien. redescubrí a la tribu de los dentistas. O ya me redescubrieron ellos a mí, a ver si Bueno, me acaban un libro yo. Hoy, por si usted no lo sabe, llevamos 88 días del calendario. Hoy es el día 88 en el calendario. Y usted dirá, y bueno, ¿y este hombre qué? Ahora, ¿por qué le da? Es que Pau nos va a contar por qué eso es importante. Porque hoy se celebra el Día del Piano, el Día Mundial del Piano, y entonces el piano tiene 88 teclas, ¿no? Contando las blancas y las negras. Contando. Exactamente, Sí, cuando sí, son sí. 7 octavas, son Ellas. suma 88. Esta fue una iniciativa del pianista alemán Niels Frank, ¿no? Y bueno, pues a partir del siglo XVIII, el piano como tal, como instrumento, fue desarrollado, bueno, como lo conocemos, Ujú. gracias a Bartolomeo Cristofori. Mira. ¿No? Y antes ya existían otros pianos como El clavicordio. la Clavicordio, más cítara, el monocordio y Ah. el clavicordio, que es el que más se le asemeja o Sí. el que más se le parece. Y bueno, tipos de Que- piano que- hay que varios. alguna ¿no? de las diferencias entre el clavicordio y el piano moderno Es el tamaño. es en los martillos. Ujú. Sí, Los martillos del clavicordio son de metal y sí. suena, Sí, es hace un sonido más hace un corto, sonido más ruido muy con específico, y hoy son de madera con una felpita. Bueno, ya hay una tecnología ahí Bueno, muy... ya hay electrónicos. Ah, ¿no? bueno, pues sí, En pues los ya. diversos La tipos evolución de del piano, que originalmente de hecho era pianoforte, precisamente para resaltar esto que tenía una gama más amplia, digo, 7 octavas, y que tenía un modo más suave de tocarse precisamente con almohadillas y que permitía unos graves, unos bajos más, valga la redundancia, más fuertes, más profundos y de más duración, porque también tiene los pedales que te Ajá. permiten modificar el Sí. sustain, se me va el término en español y me disculpan, pero nos faltó pie aquí. Entonces, y las notas agudas que pueden ser incluso más agudas que las de un clavicordio, que el Sí. sonido del clavicordio es un poco más alto. Entonces, es el instrumento de la música occidental por autonomía, es el instrumento que hace la cuadratura del 440, es el instrumento en el que Bach suena mejor, porque Bach compuso para clavicordio, Claro. pero mucha de la música de Bach con el matiz que te puede dar un piano, pues resalta. Es el instrumento en el que van a componer Mozart y Beethoven. Ujú. Y es un instrumento además que muestra pues toda la evolución tecnológica de la música y de la fabricación de instrumentos, porque es preindustrial, pero muchas de la lógica del piano
va a implementarse inmediatamente en muchas otras industrias y las bicicletas, curiosamente, porque Claro, sí. los cables originales de freno de las bicicletas eran cuerdas De piano. de piano y todavía algunas de violín que eran de tripas de gato, porque era lo que podías encontrar en casi cualquier lado. Entonces, los Pobres clubes de gatos. ciclismo ingleses Bueno. particularmente. Rapidísimo. Oye, ven, cómo Ya. esto de veras es pueblar la historia. Por eso los clubes ingleses de ciclismo, que son antecedentes de los de motociclismo y de automotor, en sus guías ya dicen que se te rompe un chicote de freno, pues Vas para con tener gato. una tienda de música así. Ah, mira. No, Ve y con el además, A ver. violinista y prota- róbale una sí. copia de una cuerda de violín. no, y instrumento protagonista de varias películas, ¿no? ¿Cómo Oh, y no? el piano. ¿Cómo no? Está El el piano joven del pianista. Chopin de Ajá. 1952, Shine en el 66, el pianista en el 2002, ¿no? O sea, Gran generador de memes. A ver si lo No, ponemos. no, bueno, Pero bueno. ok, puedo entender y por supuesto celebrar el Día Mundial del Piano, Sí. ¿no? Ujú. Un gran aporte a la música, incluso a la música, hasta la pop, hay música pop muy bonita de Oh, sí. piano, ¿no? Ahí hay un álbum de Elton John buenísimo que se llama Don't Shoot Me, I Only de Piano Player. No me disparen, yo soy solo el pianista, ¿no? Que va a ser el meme del pianista. Bueno, curiosamente. eso lo puedo entender. Por favor, queridos compañeros, explíquenme este día. El Día del Pastel Selva Negra. ay, como no, nació Delicioso. en Baden, Alemania, y nos puede Delicioso. poner de muy buen humor. Comer No, no, rebanada de pero ¿y por qué no el de pastel? tres leches? ¿Por qué no es el Día Mundial del Pastel de tres leches o el Día del Pastel de no sé? O del ¿Por país. qué, Bueno. por qué hay un Día Mundial del Pastel de la Selva Negra, que es muy rico, ¿no? Porque la selva negra, ahí es donde se da el cultivo de vino. Y entonces el pastel de selva negra, uno de sus ingredientes es el vino. Ya se De les antojó. cerezas ácidas, además de que es el bizcocho con chocolate. Y bueno, curiosamente nace en Alemania, pero el país que lleva a cabo la celebración de este pastel es Estados Unidos. Ándale. Y a partir de ahí entonces ya se empieza a celebrar. Y bueno, cabe decir que en otros países se come mucho, como es en Austria, como es en Suiza, en Italia. Y aquí sí le hacen una modificación a la receta. ¿Así? Porque en lugar de llevar vino, lleva ron. Entonces Ah. ya le empiezan a deformar un poquito. Pero bueno, pues es el Y yo quiero decirles que la Black Forest. gran defensora del Día del Pastel de Selva Negra no No come puede. pastel de selva No negra. puede. No puede, porque ya tiene una condición diabética, ¿no? Ujú. Bueno, lo estábamos diciendo, ¿no? En el cambio climático, en el programa anterior, vi cómo explicaban que, pues, científicos no creen en el cambio climático. Pues así hay contradicciones, ¿no? Ujú. Yo defensora de este pastel y no lo puedo Y comer. no lo puedo comer. Pero lo puedo disfrutar viendo cómo ustedes se lo comen. Ya lo que cuando les ven, pásenmelo y yo les paso el reporte Claro. sin ¿De que problema. está bueno o no? No, sí, y lástima que no tenemos más cámaras, pero yo podría, si tuvieran haber hecho un paneo por todos, Sí. mientras estabas escribiendo y todo el mundo pasando saliva que se les hizo tinaco la Pero no boca, te salvo preocupes, nuestra porque productora que no es muy de eso. aquí en la esquina de donde grabamos, donde nos prestan esta biblioteca maravillosa, hay una gran panadería y vamos a ir a comprar unos chocolatines. No es una selva negra, Ok. Pero, pero sirve, no, ¿no? además sí, Sí. yo no soy de diente tan dulce como dicen los norteamericanos, pero sí un chocolatín, sí me lo Vámonos al año 845 de nuestra era, que suena muy bonito, pero está muy Está atrás, muy ¿no? atrás. 845, medieval. en París, Francia. medieval. París, Francia es saqueada por invasores vikingos. Usted lo debe haber visto en una serie muy famosa que se llamó Vikingos, Vikingos. donde Ragnar Lodbrok llega a París, a saquear París. Y entonces, bueno, parte de esta historia de los vikingos y su gran sed por navegar, no solo por navegar, sino por navegar para llegar a saquear, ¿no? No, y Bueno, eran río los arriba. mejores navegantes. No, Claro. el gran mérito de navegar río arriba el Sena, porque ellos parten de la desembocadura del Atlántico por Calais, ir subiendo el río. Y bueno, París no era lo que es París hoy en día. Ya No. había Sí, sido claro, capital de no. los francos, pero la misma Francia no era todo un país, nada más era el reino. De la Île-de-France le decían a esa parte, de hecho, es París y sus alrededores. Y además, no son técnicamente invasores, son más bien... Pues se me va el nombre en español, raiders, son merodeadores, Saqueadores, saqueadores. merodeadores. Sus expediciones eran de rapiña, rara vez se quedaban en un lugar
Y cuando se quedaban en un lugar era para reprovisionarse porque vieron que había ahí cosas que llevarse y varo y para exigir rescate o literal pues cobrar por irse, ¿no? Ahora, sí, Ana. No, estaba pensando en si en esa época París era más bien Lutecia, Así es todavía. ¿no? Sí, No debe París ser. como lo conocemos Sí, ahora. claro. Y a mí lo que me impresiona de los vikingos es que eran unos barquitos. Pero O sea, chiquitos. eran unos microbarquitos y hacían unas travesías increíbles. Pero eran bueno. los mejores navegantes. Sí, Unos sí, navegantes sí, muy unos navegantes Llegaron a increíbles. Groenlandia. Eran unas chalupas con un dragón enfrente. Eran unas chalupas con un dragón. Eran en unas frente. velas. Inventan el que ve el- No, de veras. Pero El- inventan algo que es muy importante en la navegación por vela. Inventan la vela cuadrada. Ah, Sí, no, y en Sí, ángulo, sí, que sí. esa es tu gran Y al ser, aportación. y al ser la vela cuadrada, Ujú. y el aparejo de la vela, que es finalmente el palo que va abajo y arriba, Ujú. no lo ponen fijo. Y eso permite girarlo y navegar a lo que en vela se llama al través, Sí. que es decir, con viento de lado. De Sí. lado. Ya no necesitan ¿El viento de popa? popa. Con que haya un viento de lado ellos pueden navegar y eso lo pueden cambiar. Y entonces ellos inventan una navegación, la europea era una navegación en línea recta, Ujú. para lo cual necesitabas viento de popa Y corriente. y Sí, corriente. Entonces, constante. y constante. Ellos navegan en líneas transversales Sí, sí, porque pueden ir cambiando esta vela cuadrada. Muchos años después aparecería lo que es El foque. el foque, una Ujú. vela que va del mástil a la proa, Ujú. que te permite además navegar contra el viento. Esa es Así es. pero eso, para eso Muchos pasarían años. muchos años después. Por eso son grandes navegantes. Incluso se habla, a ver ustedes qué opinan, de que muchísimo antes de que Colón Sí. dijera que se Ujú. encontró un continente, Llegaron, Llegaron a a América. Groenlandia. Llegaron. Y ahí se quedaron, se encontraron restos, vestigios de la zona donde Llegaron ellos a Terranova y de hecho a la isla de lo que hoy en día es Nueva York. O sea, ahí se han encontrado vestigios de barcos. Pero una cosa igual, lo que decimos, no es lo mismo llegar que quedarse. Ellos eran expedicionarios, sí, eran ellos no llegaban a mercaderes. conquistar Pero territorios. sí hubo una, justo como dice Sí, Pau, sí sí, hubieron sí. ciertos Asentamientos. asentamientos que se quedaron. los Sí, años no, antes. Bueno, es que además hay que entenderlo, no era cosa de llegar, tomo agua y me regreso. No, Eran obvio, travesías. continente, No, no y se de hecho tenía todavía. establecer rutas Claro. comerciales y establecer, por ejemplo, pieles de nutria de Ujú. Terranova que le vendían a los rusos, porque hasta allá llegaron, de hecho Claro. remontaron ríos, el Don, el Dnieper, el Volga, entonces llegaron a lo que actualmente es Moscú, ahí también les cobraron por irse. Porque Así eran ellos. sus barcos tienen esta doble característica. Navegan con vela Y, y cuando no, cuando hay que Reman. remontar ríos, Sí. pues a remarle. No, No, y ¿no? sus proas tienen esta forma porque están hechas para poder encallar en una invasión. Y, Claro, ti- están en rápidamente. el meta, hay varios barcos. y Sí. tienen, Ujú. y tienen una de las grandes avances tecnológicos en navegación, aparte de la vela, como les digo, la vela cuadrada que pueden mover, tienen la primera quilla Ujú. Ajá. en una historia. Entonces, al tener quilla, que es decir, es una aleta que va abajo del casco Pero de, los polinesios también ya. Sí, no, de tenían hecho, por eso. eso decía Pero- yo, redescubrieron, porque Sí. lo que pasa es que los vikingos, en forma autóctona, con otros materiales, desarrollaron algunas tecnologías que también en Asia se verían, incluso en Egipto, cosas que ya se habían olvidado, porque los egipcios sí tenían este tipo de ala triangular que podían angular, pero pues en el Mediterráneo y en el Nilo no se necesitaba tanto, no lo desarrollaron tanto. Pero el mérito de los vikingos es precisamente este ser tan polifacéticos, o sea, porque cuando se encontraban un reino bien armado, ahí negociaban, ¿no? Cuando no, pillaban, Ahora, cuando no, cobraban por irse. y yo no sé ustedes, pero yo siento, quizá producto de las series de televisión, Ujú. de muchas otras cosas, que toda esta cultura vikinga Ujú. está como muy en boga, ¿no? Ujú. Sí, pero también Está- un poco romantizada. Sí, Y yo creo que un sí. último comentario, los vikingos no usaban No, cuernos de ah, vacas no. Esa es mi fiscales. ópera. Eso es de la ópera precisamente, porque se necesitaba De la- que de lejos vieras tú quién era Turandot, Sí, ¿no? claro. Entonces, los vikingos realmente su Son tatuaje de trencitas. guerra era muy utilitario, pero también es interesante cómo lo decoraban y esto también tiene que ver con que se aventaran travesías de meses,
Entonces tenían mucho tiempo para tallar tanto metal como madera y por eso tienen unas espadas y unas armaduras Hasta en impresionantes. sus creencias trabajadas. también. Sí, Eran sí, sí. sincretistas porque las mujeres vikingas son las que comienzan a creer en Cristo porque las ideas Ah, religiosas mira. de los vikingos solamente permitían que el llegar a estos dioses, a Thor y Odín, pues este camino solamente lo podían El llevar a Valhalla, cabo sí. hombres. ¿Cómo se llama? El Valhalla. El El Valhalla. Valhalla Tenías solamente que morir podía con la ser... espada o el hacha Y en solo la eran mano. hombres. Si Sí, no, claro. ya no te- Entonces, ya las no te mujeres tocó. comienzan a tomar la idea Bueno, de Cristo. había, qué interesante lo que nos dices, porque había una forma en que las mujeres podían llegar al Valhalla, ¿o cómo se llama? El Valhalla. Valhalla, En el que era parto, ¿no? muriendo en parto, muriendo dando a luz, lo cual tampoco está como muy bonito, Sí, ¿no? sí. No, y según esto, pues no alcanzaban a llegar. No. muchas. Se quedaban como... Se quedaban en el camino. Y entonces ellas abrazan más la idea cristiana. cristiana. Y lo peor de todo es que a los Mira. vikingos que morían así con la espada en la mano se los llevaban las valquirias, que eran unas golfas de Pegasos. Esa es la razón real por la que las mujeres vikingas se oponían. Oye, que se te va 6 meses el marido y luego regresa con pieles y leyendas. Esa es una ¿Qué pasó? interpretación de Álvaro. Eso Pero ya sé yo, No, comadreándole pero sí, la esa historia. Como Ah, si- pero no, qué es que hay que interesante lo que humanizar nos la dices, historia. Pau. Esa No había combinación de encontrado que- esa liga. Sí, Ah, oye. porque ellas llegan, ahorita que estamos, digo, ya nos tenemos mucho en esto, pero ellos llegan a ese París que es, pues, precristiano o cristiano, Ya o sea, está ¿no? cristianizado. Ya está Bien. Por ese momento cristianizado. París es cristianizado, Porque ya pero cae ellos no. Roma con estos reinos bárbaros. Es Ujú. cuando cae Estamos en Roma. media del edad sur. media, alta edad media. Mira qué interesante. Bueno, tenemos 4 minutos antes de irnos al corte, pero fíjate que hay algo aquí que me llama mucho la atención. No me sorprende, pero llama la atención. A ver qué les parece a ustedes. Vámonos hasta 1856. En Inglaterra se realiza la última ejecución pública. A partir de ahí los británicos dicen, no, esto es una barbarie, ya no vamos a ejecutar a los reos. Salvo Piratas. en nuestras colonias. Claro. O sea, la barbarie para otros. Aquí somos muy civilizados, ya no vamos a ejecutar. Ahora, en nuestras colonias, en los territorios británicos extramar, sí podemos seguirlos ejecutando. Qué En cosa, la ¿no? no Muy inglés. oficial Muy colonia- inglés. Muy inglés. Muy inglés. Particularmente en la India, donde además técnicamente no gobernaba como tal la emperadora, era la Compañía Inglesa de las Indias la que tomaba decisiones. Ahí se dieron auténticas masacres y se dieron ejecuciones públicas de muchos tipos, porque estaban pues contra varias insurgencias, ¿no? Y ahí sí no hubo bronca. O sea, como siempre, mientras pase por allá donde nadie ve, nadie se da cuenta, nadie se entera, que hagan lo que quieran. Bueno, pero aquí también en tiene Londres ya no, ya también no tiene somos que tan ver con inhumanos. esta idea inglesa de nosotros somos muy civilizados. Claro. Lo que pase en el resto del mundo pues Son no unos bárbaros. son unos bárbaros. Entonces, el epítome de la civilización. exacto, ¿no? Entonces es así Sí. como nosotros aquí, pues ya Ujú. todos los ingleses somos muy civilizados. Tan es así que mandaron a todos los prisioneros A a Australia, Ujú. ¿no? Y había una cárcel muy famosa, sobre todo para presos políticos, en Jamaica. Ujú. Porque ahí sí, ya sabías que te mandaban a la prisión de Jamaica y ahí sí era para ejecutarte. Porque claro, ellos no te iban a ejecutar en su Claro. territorio, eso no se hace, Tan son bonito muy ese civilizados. territorio. Claro, Está hermoso. y se iban a Jamaica y ahí sí te daban, ¿no? Un poco Cuello. la historia esta que hemos visto de, claro que no tiene nada que ver, pero se me ocurrió ahorita Piratas del Caribe, Ah, claro. ¿no? Ayer la andaba viendo y ¿Verdad que es? Y ellos, y cuando el pirata en la película le dicen eres un bárbaro, siempre hablan de los territorios británicos, ¿no? Pues sí, pero es que muy, muy británico, como Muy tú dices, británico, el sí. tema, ¿no? Sí, también tenían esta idea de vamos a ejecutar piratas, pero ellos creaban a los piratas. Y aparte Ah, luego Y les pagaban y los contrataban. Y tenían a su isla que les daban de su territorio y decir, "Ay, sí, O está los hacían fregón", ¿no? lords. O los hacían lords. Porque para- si llevaban una buena cantidad de oro y de plata como Walter Raleigh, pues claro que los nombraban. Bueno, pues hoy tú Sir puedes... Walter Raleigh, por favor. Sí, Hoy- por oh. eso, por eso. Pero un Pero pirata. y ¿qué andaba te haciendo- sorprendes? Hoy puedes comprar la nacionalidad estadounidense, dijo Trump, si lleva $5 millones Sí, para sí. invertir, ¿no? El genio de Trump, ¿no? Que por un lado quiere, según él, sancionar a los cárteles y por ¿quién cree que en México tiene $5 millones Sí, para aquí comprar la nacionalidad? Cualquiera de ellos puede. Trump. Oiga, vámonos a París, Francia en estos minutitos que nos queda porque... Lleva uno, ¿eh?
En Ok. un minuto, Vamos a hablar. le voy a decir ¿Se que fijaron cómo le dijo la ardilla corriendo así? como, en un día como hoy, en 1871, se instala la Comuna de París. Ah, nos Este encanta la Comuna. antecedente de la Revolución Francesa. Cuando usted ve Los Miserables, Es literal la o bueno, la película Los Miserables, o lee el libro Los Miserables, O el no musical. está haciendo referencia a la Revolución Francesa. Del- Está haciendo a la primera referencia revolución francesa, sino a la segunda. que es esta. exacto, está haciendo referencia a la Comuna de París. Pero de esto, si le parece, hablamos cuando regresemos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí de regreso. Estamos platicando que tenemos todos un hueco en el estómago y yo se lo atribuyo al Día Internacional del Pastel Selva Negra. No se vale empezar el día con eso. Uno ya se hace la idea y ya No, yo Empezamos a salivar. Yo ya dije que así como política del programa, si van a hablar de comida, traigan la muestra, porque si no, no les creo nada y además sí es cruel esto. Bueno, de lo que sí estábamos Literal de pan hablando, enfrente de los pobres, pero bueno. hablando de pobres y Ándale. hablando de Miserables. pan y de pobres, estábamos platicando antes de irnos al corte que un día como hoy se instala este movimiento, la Comuna de París, ¿no? Y con esto pues estamos en los albores de la Revolución Francesa. Sí. De la Segunda Revolución Francesa. La que, Bueno, sí, la que terminará con el otro emperador Napoleón. De veras que como que no aprendemos, ¿no? Sí, no. Pero lo interesante de la Comuna es que precisamente pues sale de una ciudad y unos barrios y unos suburbios que ya tienen un largo historial de lucha precisamente desde la primera Revolución Francesa en 1789. Entonces, la Comuna de París es una respuesta pues a amenazas externas que tiene el país así en invasión, pero además a una serie de efervescencia política que venía desde tiempo antes, ¿no? Entonces todo, por eso es muy interesante la progresión de Los Miserables, Claro. porque ahí ves cómo vas de una cotidianeidad a un estado de Que sitio. aparte una cotidianidad muy pobre. Sí, Ah, claro. no, sí, muy No, miserable, sí. literal, ¿no? Claro. Pero, y precisamente esto, ¿no? Que la miseria económica lleva a la miseria moral y a la miseria Claro. en todos los sentidos. Que fundamentalmente el libro de Víctor Hugo es eso. ¿Mm? Cómo la miseria, la anécdota final del libro es cómo la miseria económica Ujú. lleva a la miseria moral, Sí. Que lleva la pero revuelta. cómo en esa, revolución. en esa miseria moral hay grandes personajes que aún a pesar de todo se pueden erigir como Esa es la grandes otra. faros de esto, ¿no? Porque la historia de la Comuna Francesa en Francia, como se la cuentan ellos y la recuerdan hoy, pues por eso París sigue siendo la capital de los chalecos amarillos y del ciclismo urbano hoy en día. Sí. Ese espíritu de resistencia y heroísmo local es lo que la gente recuerda de la Comuna. Aunque como experiencia política fracasó, aunque acabaron invadidos y divididos, aunque degeneró en el Segundo Imperio de Napoleón III, Ahora, con todo y eso, por eso recordamos igual que se recuerda Barcelona aunque cayó. O sea, Claro, es un igual que símbolo se de lucha recuerda. y resistencia que ahí sigue. ahora hablando de símbolos de Abrazo a todos mis amigos anarquistas. de lucha y Son más de resistencia, los que creen. Ajá. hablando de lucha y resistencia y de luchas que parecen un triunfo, pero que vistos en perspectiva lo son más o menos. Vámonos a 1920 a los Estados Unidos. En 1920 en los Estados Unidos queda instaurado el derecho al sufragio femenino, cosa que aquí siempre hemos celebrado mucho, con excepción de las mujeres negras y nos Y diría asiáticas. Pau, de las asiáticas, ¿no? Y las asiáticas. Y las chinas. nativas. Ay, Las sí, nativas. Y las nativas. Y curiosamente a los latinos no saben por qué, porque teníamos ya desde entonces fama de no votar. Entonces no consideraban necesario reprimirnos, lo cual es triste, pero bueno, a ver si un día cambiamos eso. Pero bueno, ahí lo Sí. tenemos, ¿no, Pau? No, y ahí lo que no, bueno, no comentamos en el especial, es que la diferencia es que en Inglaterra estas mujeres sufragistas cuando lucharon fueron encarceladas como presas.
aquí sí, en Estados Unidos, fueron encarceladas como presas políticas. Bueno, Entonces, por lo menos digo, confirieron sí hay ese una, honor. pero sí hay una Claro, diferencia, ¿no? claro. Entre decir eres un delincuente, eres un preso político, Ah, por eres alguien ideologías. que- Les daban de e comer lo incómodo. mismo, pero bueno, Bueno, no, había, no había pastel selva negra. Pero vamos, son presas políticas, o sea, les reconocían por lo que Sí. estaban luchando. Acá, pues, eres un delincuente, ¿no? Claro, Un criminal, Nada más se andas lanzando. Exactamente, exacto. Sí, Nada más no. me quería aclarar Y bueno, que también aquí en el 68 hubo también esa diferencia. Sí. Ujú. La famosa crujía H de Lecumberri era para los disidentes políticos. Ujú. Y como sea, a la larga, en el 68, los disidentes políticos terminaron, bueno, hoy están todos convertidos en políticos en la Cámara, ¿no? Pues Pues es que terminó siendo como una acabaron de distinción. disidentes apolíticos, ¿no? Los Pues que sí. sobrevivieron. Pero bueno. Bueno, a ver, vámonos a 1941, hablando de mujeres. Muere un día como hoy, en 1941, la novelista, ensayista, escritora, editora, feminista, cuentista y muchos etcéteras, periodista Virginia Woolf. Ay, Y sí. ustedes morían por hablar de Virginia Woolf. A ver, Sí, es que, ay, platícanos. bueno, pobre mujer, sufrió muchísimo. Sí sufrió, ¿verdad? Finalmente sí se acabó suicidando en su abrigo, se puso muchísimas piedras, esto hizo que se hundiera en el río Ouse, y 3 semanas después unos niños que estaban ahí jugando encontraron el Qué cuerpo espanto para los pobres flotando, niños. pero no fue, bueno, y antes de decir que no fue su primer, Intento. fue el intento y el que lo logró, tuvo otros 2 anteriores, pero antes de esto, una vez ya que encuentran su cuerpo, lo mandan cremar. Y entonces en el jardín de su casa había un árbol, bueno, 2 grandes olmos, más bien eran 2 árboles, cuyas ramas se entrelazaban. Y ahí, pues enterraron las cenizas de Virginia Woolf y también las de su marido Leonard. De hecho, a estos 2 olmos le ponen Virginia y Leonard porque ella era un amor verdaderamente, yo creo que hasta enfermizo el que tenía por su ¿Sí? esposo. Sí, era Como impresionante. debe ser, nada, sí. Sí, pero bueno, tuvo una vida terrible ella y a su A ver, hermana. cuéntanos un poco de su vida. Bueno, abusaron de ella y de su hermana. Y les decía que tuvo 2 intentos de suicidio, ¿no? El primero pues, se lanzó de una ventana con muy poca altura. O sea, de 2 Y, metros. sí, y no se descalabró, murió. vamos. Sí, no pasó nada. Y el segundo, ingirió una dosis mortífera de veronol. Pero no. Así es. Veronol. Que se debe ser terrible, ¿no, Ana? Debe ser terrible, El sí. veronol. Suena Ha causa. de ser terrible. Y bueno, dicen, la pobre, otra de sus hermanas y otro de sus hermanos, ella empieza a escribir cartas, ellos también, de cómo fue los últimos días de Virginia Woolf, y ella decía que escuchaba voces, que oía voces constantemente y que esto no la dejaba ¿Tenía un tema en de paz. esquizofrenia? ¿Algo Yo así? creo que sí, Ujú. sí, probablemente sí. Sí, más bien era un trastorno bipolar, lo que hoy conocemos. En Ok, esa época ok. maníaco-depresiva, Ajá. hoy por hoy lo que es bipolar, Bipolar. eso es lo que tenía Virginia De hecho, en Woolf. esa época le decían histeria a cualquier comportamiento que no De les la gustara. mujer. De Y la sí, mujer. porque venía del útero, ¿no? Sí, sí, Además, sí. sí. Y es algo de lo que aquí hemos hablado profusamente a lo largo de varios programas. Hoy, actualmente, siglo XX, ¿qué es? ¿Uno? 21. Uno. Todavía. Todavía es que, bueno, yo nací en el 20 y ahí me quedé. En el siglo XXI seguimos teniendo un tema de tabú con respecto a la salud Enfermedades. mental, ¿no? Así es. Que de veras ya hoy lo deberíamos superar, pero yo sigo insistiendo, la depresión es uno de los grandes cánceres, bueno, no es un cáncer, pero uno de los grandes pandemias de nuestra época, Ujú. y seguimos viéndolo como, ay, está triste, Está no está triste. triste, tiene Ánimo, un problema, no pasa nada. Como si fuera emocional, capricho la o sea, depresión. un problema químico, o sea, la salud mental sigue siendo un grave problema, y ahora que me Muy dices esto de olvidada. Virginia Woolf, Y pues aparte fíjate, poco estudiada en mujeres. muy poco estudiado, Por ¿no? ejemplo, podemos hablar del autismo. El 80% de las mujeres descubren su autismo a partir de los 25 años. Entre otras, Sí. porque gracias al buen doctor Asperger, que por eso ya no le decimos así, que era bastante, entre otras cosas, sexista, sobreestudió hombres y él es el que creó el mito de que era más común en hombres que en mujeres. Entonces, en Pues sí, mujeres ¿por se qué no atribuye estudió otras mujeres? cosas, ¿no? La mujer es más tranquila, entonces pues no tiene nada. O se simulan más los síntomas de que habla mucho. Sí, sí. O de que no habla. O de que no habla. Bueno, vamos a terminar con un dato que a mí me parece que retrata mucho lo que fue también la Segunda Guerra Mundial. Vámonos a 1942.
En el contexto de esta guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Lübeck es bombardeada. Ok, bueno, eso pues, era más o menos normal. Normal. Queda su casco histórico reducido un 80%. O sea, les cayeron bombas hasta que se cansaron. Sin embargo, las fábricas aeronáuticas Dornier, que es a las que querían destruir, Ujú. quedaron intactas. Sí. Yo no sé, no platicábamos aquí, no sabemos si este bombardeo lo hicieron los británicos. Los británicos. Probablemente La los Real británicos, sí, Fuerza porque es de Aérea noche. Británica. La Real Fuerza Aérea Británica, que era la que bombardeaba sobre Exacto. todo de noche, pues no le atinó a una, oye, por favor. No, además, 160, perdóname, 160 toneladas de bombas. Y no le dieron a uno de donde Ridículo. querían tirarle. Dornier era la empresa que hacía los bombarderos alemanes, los Dornier 2, con los que habían bombardeado Inglaterra, Londres particularmente, y por eso era tan importante para ellos. Pero es de los hechos más polémicos de la Segunda Guerra Mundial es precisamente Arthur Harris, el Bomber Command, porque tomaron estas decisiones sin decirle a la gente. Ellos son los que inician esta estrategia de carpet bombing, de arrasar con lo que haya, porque de noche es muy difícil encontrar claro. un blanco y atinarle, y además el fuego antiaéreo alemán era muy eficiente, entonces las misiones de bombardeo en cuanto caía el primer avión, todos soltaban las bombas y daban vuelta en U y se regresaban. Pues porque, sí, no te nadie quedara a ver. quería ser una estadística más. Bueno, pues ahí está, para que vea usted que luego estas historias que nos cuentan de, ay, esos bombardeos quirúrgicos, ¿cuál? Soltaban toneladas de bombas y no le atinaban. En fin, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos esta semana, disfrute su fin de semana, tenga buen fin de semana, porque el lunes le seguimos dando Exacto. a esto. Por ahí y yo veía un comentario, por cierto, en el WhatsApp, que por qué no hacemos programas de fin de semana, que nos extrañan en fin de semana. Oiga, yo le agradezco mucho el cariño, pero también necesitamos descansar un poquito. Un poquito. Gracias, era Ahora que un Marta, patrocinador de café no haría daño para esa misión. Marta, Saludos, Omar. Marta, te mando saludos, gracias por tu comentario, pero en la mayoría de las cadenas de televisión que nos hacen favor de programarnos, ponen repeticiones de estos programas los fines de semana. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por querer estar con nosotros. El lunes estaremos aquí. Gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias, Pau. No, a ti. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes.